Abrimos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de lunes en este consultorio, por tanto nos acompaña Alberto Iturralde, analista independiente. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, un lunes más estamos aquí enfrente de nuestros oyentes para resolver todas las cuestiones que tengan ahora mismo con sus inversiones en bolsa. Así que aprovecho para dar las formas que tienen para contactar con nosotros. Una es el teléfono. Pueden llamarnos al 91 283 33 33. El correo, lo recuerdo, es oyentes@capitalradio.es y a través de WhatsApp pueden dejarnos notas de audio en el 687-050-600. Lo primero, como hacemos siempre, es situar cómo están las cosas. Justo después de esta jornada en Europa, al otro lado del Atlántico estamos viendo todavía pues esa actividad en Wall Street con descensos moderados para los índices. El que menos baja es el S&P 500, apenas ahora mismo en torno al 0,15%. En Europa hemos visto al IBEX terminar con descensos discretos de apenas el 0,34% por debajo de los 8.400 puntos, pero sobre todo ha estado pendiente un día más del DAX, ¿no? Sí, cuando venimos de una época de gran sobreventa, y entre los europeos el DAX ha sido de los que más la ha tenido, sesiones como la de hoy son normales. Hay que recordar que cuando hablábamos de lo de la guerra de Ucrania, decíamos que hay diferencias entre una pandemia y la guerra. Es muy importante tener esto en cuenta. Nosotros no sabemos en un conflicto qué va a suceder. No sabemos si, por ejemplo, la OTAN quiere poner un explosivo en una central nuclear para culpar a Rusia, por poner un ejemplo. Es decir, todo eso es tremendamente anárquico. Con lo cual, en el mercado lo único que tenemos es que interpretar la gran sobreventa que hay, y la había, en el caso del DAX, también en el IBEX, y una vez que vemos esa gran sobreventa, ir viendo si los valores y los índices tienen la pinta de rebotar. Es decir, no se produce un sentimiento positivo que contrarreste al negativo que hemos vivido durante estas semanas y los índices suban con baja volatilidad, como lo está haciendo relativamente el DAX. El DAX en la caída tuvo unos grandes latigazos que indicaban una alta volatilidad. Normalmente la volatilidad se corresponde con caídas y también normalmente a la hora de subir el mercado, dentro del nerviosismo, no se va a anular ese nerviosismo de un día para otro, pero dentro del nerviosismo se hace con la mayor discreción posible y mientras eso sea así, y sigue siendo así, lo normal es que el rebote tenga continuidad. De ahí que yo ya hace 2 semanas explicaba que había un montón de valores, el BBV, tal, objetivo, pim, pam. Tú no puedes decir, esto ha dejado de caer y vamos a subir mucho, porque no sabemos si mañana efectivamente en toda esta mascarada organizada en Ucrania vamos a hacer alguna para culparle a Rusia. Así es que mientras esto siga como está, el rebote sigue con buena salud. Podemos tener sesiones con ciertos recortes. En el caso del DAX, las zonas de primeros soportes están justo ahora mismo en el nivel 14.050, esa zona es importante, y en el caso del IBEX, a la hora de buscar posibles soportes, lo que debemos es atender a niveles de 8.250. Este es uno de los, además, de los que hemos hablado durante estos días. El objetivo alcista a la hora de ver más subidas, recuerden, la zona desde la que se descuelga el DAX son los 14.850. Hace unos días alguien nos preguntaba, decía, bueno, ¿usted qué ve más probable? ¿Que el DAX llegue antes a 15.000? Todavía cuando lo preguntaba el DAX estaba en zonas de 13.600, cosas así, o baje de nuevo a 12.250 o 12.400. Yo no tengo la bola de cristal, pero tal y como se están encontrando ahora mismo los índices con baja volatilidad, sí tiene pinta de acercarse a esa zona 14.850. De manera que aprovechen los valores. Yo en Twitter, en a_Iturralde, durante estos días he estado poniendo un montón de ellos. He cogido la lista alfabética, he ido dando varios del mercado americano, algunos del europeo. Hoy, por ejemplo, hablábamos de Tubacex. Es decir, hay cosas en las que especular. Es muy importante no quedarse uno mirando a las musarañas para ver cuándo esto ya ha terminado, porque no sabemos si ha terminado. No sabemos si el gran sentimiento negativo del que yo hablaba a primeros de años cuando decía tiene que aparecer un malo, ya es suficiente y el sistema financiero quiere hacer subir el mercado más. Y como eso no lo sabemos, es muy importante incorporarnos a los valores que tienen toda la pinta de subir, siempre con stop, pero dentro del mercado mientras el mercado quiera seguir rebotando.
Y dicho esto, hay algo muy importante a lo que ya hacía referencia el viernes y lo he hecho también en varias ocasiones meses atrás. Hay que desvincularse completamente o desvincular completamente dos factores que tradicionalmente hemos identificado como homogéneos. Uno, la sensación de riqueza o pobreza que vemos en la economía, y dos, el movimiento bursátil. Normalmente, siempre la tradición nos lleva a tener ciertos mantras en nuestra mente que parece que son casi imposibles de evitar. Bueno, pues esos mantras caen siempre en la bolsa, porque cuanto más cree la gente algo, más fácil es robarles con esa creencia. Y uno de los mantras que ya está siendo eliminado en la bolsa es aquel de que la sensación de bonanza se corresponde con subidas en la bolsa. Más bien al contrario, probablemente venga durante un tiempo una sensación de pobreza. El globalismo es lo que va a traer a España mediante gobernantes, sea el que sea, el sistema del 78 es eso lo que quiere para España, la pobreza, y como los ciudadanos participan votando, obviamente es lo que vamos a tener. Pero, sorpréndanse, podría ser que tuviéramos esa pobreza mientras las bolsas suben sin que nosotros comprendamos por qué. De manera que, ojo con creer que lo que está pasando ahora mismo con los precios de los productos se va a materializar en la bolsa con caídas necesariamente. La bolsa sigue siendo especulación. Y ojo, esto no solamente es para la bolsa, es también para criptoactivos y todo lo que nos quieran contar. Eso que hace años se intentaba introducir en el imaginario del posible inversor, de que el Bitcoin podía ser el sustituto del dinero, que podía ser reserva de valor, que escapaba al control del Estado. Miren, el Estado tiene a día de hoy tal fuerza y tal presencia, para desgracia de los ciudadanos, vean lo que ha pasado en Canadá, que no escapa nada de él. Si el Bitcoin o cualquier criptoactivo fuera competencia de la moneda nacional o europea o reserva federal, inmediatamente se prohibiría o se controlaría. Y ya han visto lo que les ha costado a esas almacenes de criptoactivos, wallets, como se les quiera llamar, Coinbase, como en el momento en el que ha interesado fastidiar a los rusos, inmediatamente se han bloqueado cuentas sospechosas de, bueno, es que como no tenían la clave privada, me da lo mismo. Si mañana un gobierno saca una ley y dice que en todo el territorio europeo no se puede tradear con bitcoins, amigo, ahí te han dado. Porque sí, puedes hacerlo. Mientras no te pillen, no hay problema. Pero si te pillan, me cuentas tú lo que pasa. Así es que es muy importante que en la bolsa también seamos conscientes de esa deducción. La bolsa es pura especulación. No actúen en la bolsa pensando en lo que están viendo en su economía inmediata, porque la bolsa les va a engañar. Tiene pinta todavía de rebotar más y probablemente eso es lo que vamos a ver durante los próximos días. Dos cosas, Alberto. Nos ha dicho que ha ido publicando un listado de cosas que ve interesantes para ir mirando ya. Espero que haya guardado alguna para este programa, para Mercado Abierto, algún nombre. Espera, que voy a mirar el listado, a ver si hay alguna, que seguro que sí. Y otra, ya que ha traído a colación el Bitcoin, hace tiempo que no hablamos de Bitcoin. Este Sí. mes, en lo que vamos de mes de marzo, pues está subiendo en torno al 13%. ¿Cómo está ahora mismo el gráfico? Fíjense, el Bitcoin, que lo tenemos ahora en pantalla, ha realizado dos grandes máximos durante los últimos 2 años. Cuando terminó la caída del coronavirus, Bitcoin cotizaba en $4.400. El hecho ya de que una moneda que quiera sustituir al dólar se cambie en el mercado por dólares debería hacer sospechar de quienes son partidarios de esa tesis sobre el Bitcoin. Pero vamos a dar por bueno que eso tiene lógica para leer. Bueno, pues de esos $4.400 sube hasta zonas de 65.000. Lo que, claro, esa subida de un año prácticamente, lo que genera es el auge del Bitcoin actual. Estas subidas ya se han visto antes. Proporcionalmente el Bitcoin en el 2017 subiendo hasta zonas de $19.000, viniendo 4 o 5 años antes de $250 hasta 19.000, háganse una idea de si esto no es ya algo conocido. Sin embargo, por aquello de que hay mucho dinero, porque se ha inyectado gran cantidad de liquidez en el sistema, pues quienes en un momento determinado querían obtener esa rentabilidad iban a un activo que les parecía más fácil de comprender que la bolsa, y realmente es mucho más difícil de comprender que la bolsa. Eso le ha llevado al Bitcoin, por esa dificultad, a tener recortes del 50% en muy pocos meses en 2 ocasiones. Y ahora estamos todavía con uno de esos recortes. 2 veces llegó a zonas de 65.000, 70.000, y 2 veces ha recortado en esta segunda ocasión
lo ha hecho hasta zonas de 34.000. Ahora lo que está realizando es un gran movimiento lateral. Lleva ya 2 meses haciéndolo. Vale, este tipo de movimientos laterales normalmente deben llevar al especulador a estar fuera. ¿Por qué? Porque no sabemos hacia qué lado se va a resolver. No podemos o no debemos anticiparlo. Es decir, se está moviendo en un movimiento lateral cuya parte superior son los $45.000 y la inferior los 36.000. Eso implica que una ruptura al alza de la zona 45.000 probablemente lo proyectaría para doblar el movimiento lateral hasta zonas de $54.000. Y, por el contrario, una ruptura a la baja, con cierta consistencia, no picar por debajo como ya ha hecho en 2 ocasiones, sino una ruptura a la baja, con cierta consistencia, varios días cotizando ahí, lo llevaría hasta zona de mínimos en 29.404, los mínimos que marcaba durante julio del año 2021. Ahora mismo, bajo mi criterio, hay que estar fuera. Es muy importante, si cuando llegue a la parte inferior del canal, si es que lo hace, vemos una noticia negativa, lo normal es que rebote y efectivamente lo supere. Si por el contrario vuelve de nuevo, como ya ha hecho en 2 ocasiones, a la parte alta de ese movimiento lateral y surge algo en el sistema financiero que nos hace pensar bien de Bitcoin, lo normal es que se gire a la baja y caiga, por aquello del sentimiento contrario. Por cierto, esa normativa que Biden ya ha anunciado para los criptoactivos, cuando hablaba de la semana pasada o hace 2 semanas del dólar digital, es lo peor que le puede pasar a un criptoactivo que en teoría tiene en su razón de ser como importante el escapar del sistema financiero tradicional o del Estado. Así es que no se alegren tanto aquellos que el otro día decían, qué bueno, el Bitcoin, Biden ha hablado del Bitcoin, oh, esto es maravilloso, refuerza, da un espaldarazo al Bitcoin. No, le están echando paladas de tierra para efectivamente que no sea ninguna competencia para el dólar, por lo menos de aquí a unos años. Ya veremos más adelante. Venga, vamos con valores concretos, con dudas de nuestros oyentes. Hay un correo que tengo por aquí de uno de nuestros oyentes. Bueno, no es correo, es un mensaje a través de la aplicación móvil de Capital Radio. El caso es que este oyente pregunta por un punto de entrada para Inditex y quiere saber cómo ve al valor. Y también pregunta sobre Meta, sobre la antigua Facebook, en este caso un soporte. Vamos con Inditex. Sí. En el caso de Inditex, yo he comentado durante estas semanas, hay algo anómalo en el valor. Claro que es lógica una caída fuerte y la ha tenido por aquello de la crisis de Ucrania, tener que salir de Rusia, 800 tiendas, bueno, eso es normal que haga caer al valor. Sin embargo, el valor ya caía con anterioridad y es que justo antes de que se conociera la salida de Pablo Isla ya caía también. Había marcado una zona de último probable techo en 32 euros. Y la noticia de Marta Ortega creo que la conocimos en niveles de 29,50. Ya tenía parte de caída. A partir de ahí el valor comienza a caer mucho más y sí, la traca final, aparente traca final, se produce con la crisis en Ucrania. Sin embargo, fíjense cómo en los últimos días, tras tener un primer rebote por la gran sobreventa que acumulaba el valor, nos publica buenos resultados. Y eso es muy malo. Un valor, si tiene que recortar, va a hacerlo exactamente así. Va a publicar buenos resultados cuando ha tenido un rebote dentro del movimiento bajista para que ustedes, que ven que hace 3 sesiones Inditex cotizaba en 18,70 y de repente la tenemos ya en 22,70, se animen a comprar. Pero es que desde entonces, a la contra de lo que han hecho, por ejemplo, los bancos, Inditex ha recortado desde esos 22,70 hasta niveles de 21,01 €, donde cierra hoy. Eso implica que el valor está débil. ¿Que pueda tener más rebote por la gran sobreventa? Pues puede tenerlo. Pero ¿tú qué vas a estar? Especulando en un valor que lleva sin superar sus máximos del año 2018, del 2017. Lleva sin superar esos máximos cuando había tenido previamente una gran tendencia alcista. Está haciendo un gran movimiento lateral y ahora mismo no es que el valor esté especialmente bien. ¿Para qué quieres Inditex? ¿Que tiene una gran sobreventa? Sí. ¿Que puede rebotar? También. ¿Y no hay mucho más en el mercado que puede subir? Pues sí, no sé si he comentado 20 valores estos días, pero yo no te sugiero que... No, es que digo porque Inditex es la gran pregunta. Como las petroleras. ¿Por qué yo en las petroleras he comentado esta semana pasada que yo no estaría nunca? Y lo digo para liquidar ya preguntas. Porque ya han subido una barbaridad. Recuerden cuando con el coronavirus había muchas razones para vender petróleo y era el momento de comprar. Bueno, pues fíjense qué cantidad de razones les han dado durante estas últimas 4 semanas para comprar acciones del petróleo, con un petróleo disparado.
Luego ahora ya no es el momento de estar en ellas. En Inditex sucede similar. No es el momento, no es un valor en tendencia, no hay que estar. ¿Y Meta? En este caso nos preguntaba por un soporte este oyente. Vale. Vamos a ver. Hoy está recortando pues algo más de un 3%. Sí, este va a rebotar. Bueno, va a rebotar, no sé. Tiene una gran sobreventa, una gran sobreventa. Estos días atrás comentaba el caso de PayPal. PayPal también, con una gran sobreventa, ha ido dibujando durante estos días una figura de vuelta al alza. Lo comentábamos también en Twitter. Fíjense, Meta también ha realizado o ha dibujado una figura de vuelta al alza, pero hay que esperar un poco más. Y voy a explicar por qué. Fíjense, la figura de vuelta al alza es las últimas 3-4 semanas, la gran caída que arrastraba Meta, con, de hecho, en esa caída un gran hueco también, a la baja. Ese movimiento ligeramente lateral, con sesgo bajista, puede ser una figura de vuelta al alza. Bueno, pues se puede uno plantear que efectivamente Meta, es que es terrible lo difícil que es el gráfico, esa caída de Meta puede haber finalizado temporalmente y efectivamente la figura de vuelta al alza lo va a proyectar pues más o menos hasta niveles de 229 dólares, y el stop tiene que estar inexcusablemente, y lo vamos a dar bastante cercano, en niveles de 202,50. De manera que, bueno, se puede intentar una escaramuza en Meta para un rebote, pero no es normal que esto cambie de tendencia con la velocidad que ha caído en el último movimiento. Es decir, necesitaría otro movimiento con no tanta velocidad bajista. Vamos con más cuestiones, Alberto. Por ejemplo, vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado este oyente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis y simplemente quiero agradecer a Alberto la cantidad de recomendaciones que nos ha dado en Twitter. Muchas gracias y no es necesario que analice ningún valor. Gracias. Oye, qué maravilla. Oye, de verdad, muchísimas gracias al oyente por su consideración. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos con otro, porque este oyente Luis simplemente quería agradecerle todos esos nombres. Vamos con Pues otro nada. oyente. Muchas gracias, Ale. Soy Jesús. Me gustaría que el analista analizase las acciones de Tubacex, un análisis técnico, hasta dónde puede llegar este rebote que está teniendo estos días. Vale. Las tengo con ganancias y es para dejar correr un poco los beneficios. Muchas Bien. gracias y un saludo. Pues justo uno de los nombres que antes nos decía, Alberto. ¿Qué tiempo tenemos? Todavía queda. Vale, esto que voy a contar es muy importante, porque no solamente sirve para Tubacex. Tubacex es un ejemplo muy claro, pero hay más valores que tienen ese ejemplo y entre ellos está Telefónica, y de ello hemos hablado también durante estas semanas. Hay muy pocos valores, pero los hay, que todavía no han llegado hasta el punto desde el que se descolgaron con la crisis del coronavirus. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de Tubacex, de niveles de 230, 240. ¿Por qué es muy importante esa zona de descuelgue a la baja? Porque desde esa zona y por encima de esa zona, en el caso de Tubacex, los 240, se produjo durante mucho tiempo una gran venta de títulos por parte del núcleo duro de Tubacex. En el caso de Telefónica, otro tanto de lo mismo, y la zona es 4,90, 5 euros para Telefónica. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que estos dos valores se descuelgan a la baja y lo hacen con mucha profundidad, porque desde esa zona 240 Tubacex llega a caer hasta niveles de 0,95, ahí es nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que se hace coincidir esas caídas con un gran sentimiento global sobre la economía. Negativo, gran sentimiento negativo global sobre la economía. Y eso lo que implica es que tanto en Tubacex como en Telefónica y como en esos otros pocos valores que no han llegado a rebotar hasta ese descuelgue, el núcleo duro ha ido recogiendo durante ese tiempo de gran sentimiento negativo en zona de 0,95 de Tubacex muchos títulos, no solo 0,95, también han estado recogiendo muy por encima, 1,45, 1,50, pero han estado mucho tiempo. Y además, en el caso de Tubacex ha coincidido que en todo ese interín de tiempo hemos vivido una gran crisis social. Huelgas, manifestaciones, todo aquel jaleo social que ha tenido Tubacex durante este último año, que parece que ya se ha pacificado, y algo muy bueno, y es que tras todo ese revoltijo social que tenía la compañía, se ha dejado hablar de ella. Hoy Crazy Trader, que de vez en cuando me avisa de cosas, me decía, oye, que Tubacex tiene muy buena pinta atrás. Ya. Claro, le he mirado y digo, joder, no puedo colgar ahora el gráfico, que luego lo he podido colgar, pero efectivamente está de maravilla. ¿Por qué está de maravilla? Porque en algún momento va a saltar. Probablemente no lo haga ni en 1 ni en 2 días, pero lo tiene que hacer o probablemente lo va a hacer.
puede ser un error, este planteamiento, y no podemos especular con seguridades, pero sí con probabilidades. ¿Y por qué digo que en algún momento probablemente tenga que saltar? Porque el núcleo duro ha recogido no solo en la crisis del coronavirus, sino durante ese periodo de crisis social. ¿Y hasta dónde puede subir para vender esas acciones que ha comprado en todo ese periodo? Hasta un punto en el cual hay mucha gente enganchada, porque nadie va a vender, excepto él, hasta ese punto. Es decir, nadie que esté en Tubacex va a querer vender por debajo de 2,40. ¿Por qué? Porque están enganchados y pierden dinero. Es decir, en esa zona desde la que se descuelga Tubacex, mucha gente no va a vender él, el cuidador de Tubacex, el núcleo duro de la compañía. Nadie se va a apuntar a vender casi, porque no recuperan el dinero. Tendrían que aceptar una pérdida y eso no lo sabe hacer casi nadie. Eso implica que el valor, si quiere subir, de aquí a unos meses podría tener recorrido hasta 2,40, cosa que yo a ustedes no les he dicho. ¿Por qué no se lo he dicho? Porque estaríamos todos los lunes con el sigue usted pensando qué. Lo cual evidencia que no podemos estar en bolsa. Quien hace esa pregunta tiene que salir de la bolsa. Mi gata se queja de que grito mucho, con razón. Quien me haga esa pregunta tiene que salir de la bolsa, porque evidencia que necesita que le lleven de la mano. Y si usted necesita que le lleven de la mano, deje la bolsa. La bolsa es intemperie, como la libertad. Tiene usted que saber arriesgarse. No que le tenga que decir yo, ahora sí, ahora maravilloso, ahora no va a perder a usted nada. Luego, ¿qué es lo que yo decía hoy en Twitter? Que Tubacex probablemente subirá hasta niveles de 2 euros, tendrá un rebote y luego ya veremos, pero sí es un valor a tener en cuenta. Claro, es muy peligroso decir esto en un programa de radio, porque Tubacex es un valor muy pequeño y cuanto más volumen entre comprador, más tardará en subir, ¿vale? Y encima es un valor con bajo volumen. Pero básicamente la lógica del análisis es esa. Tiene esa lógica. Veremos si se produce, que no es algo seguro. Hoy ha subido un 7,21%, Tubacex, hasta 1,84. Vamos con más dudas. Vamos, por ejemplo, con un correo electrónico de otro de nuestros oyentes. Por ejemplo, nos pregunta este oyente, ¿es buen momento para entrar en L'Oréal y Recordati teniendo un planteamiento ahorrador? Yo es que, a ver, vamos a ver. Sí, es buen momento. Sí. Con ese planteamiento, a ver, hablo de L'Oréal, luego vamos con Recordati. Es buen momento. Sí. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a volver a tener un nuevo mínimo con la crisis que se ha vivido en Ucrania. No lo sabemos. Podría ser que el sistema financiero nos haya hecho así, es decir, nos haya sacado la lengua y diga, ahora voy a subir con todos vosotros fuera por el miedo a Ucrania, o en el miedo de lo que pasa en Ucrania. Entonces, si un valor como L'Oréal en una tendencia alcista a largo plazo realiza ese movimiento, es decir, frena la caída y tiene cierto rebote, podría ser que quiera incorporar de nuevo su tendencia alcista. Vale, perfecto, sí. Ahora, para tu operación de ahorrador, el stop inexcusable debería estar en niveles por ahora de 293, eso por debajo. Y tú estarías apostando que de aquí a unos años el valor ya efectivamente ha roto al alza y tú tienes tu beneficio. Por cierto, estoy viendo un valor maravilloso, que no sé quién nos lo ha preguntado. Lonza, ¿qué es esto? Qué horror de valor. Creo que es suizo, pues tiene una pinta fantástica. Sí, es suizo, creo que fue de la semana pasada. Pues lo vamos a explicar una estrategia con él porque tiene una pinta estupenda. Vale, el caso de Recordati.